Fede, empezamos a repasar algunos temas, ¿no? Arrancamos por China como mediador de Sí, Irán y Arabia Saudita. bueno, arranquemos en un mundo que está en crisis, donde hay una guerra, como vimos en Ucrania, importante entre Rusia y Ucrania, donde las potencias occidentales tienen una política orientada al rearme bélico, a enviar todo tipo de armamento para sustentar esta guerra. Se destacó una noticia que llamó bastante la atención y que no se dio tanto a conocer, que es el rol que está empezando a jugar China como factor que permite resolver algunas de las cuestiones que generan conflicto a nivel internacional. En particular, la noticia es que China se instituyó como mediador para resolver un conflicto bastante importante que sucede en el área de Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Estos países acordaron restablecer relaciones diplomáticas y abrir nuevamente sus embajadas en el transcurso de los siguientes 2 meses, como resultado de las negociaciones que vienen entablando con China desde el día 6 de marzo hasta el día 10 de marzo, donde fue el anuncio. Esto es importante porque acordaron, por ejemplo, respetar la soberanía, la no interferencia y también implementar un acuerdo de cooperación que había sido firmado en 2001 y había sido interrumpido. Las relaciones entre los dos países estaban complicadas e interrumpidas, producto, por un lado, de las diferencias en el posicionamiento geopolítico de ambos países, Irán y Arabia Saudita. Son dos países de la región del Medio Oriente que tienen diferencias religiosas en cuanto a cómo interpretan el Islam. Uno es de la raíz chiita, otro es de la raíz sunita, pero también habían tenido diferentes posicionamientos respecto de la geopolítica de Medio Oriente. Irán acusado como un tradicional enemigo de Estados Unidos por ser desde la perspectiva occidental un factor de desestabilización de la región, y Arabia Saudita, que venía siendo en realidad un aliado tradicional de Estados Unidos a partir de proveerle a Estados Unidos básicamente de energía, petróleo y gas. En el desarrollo de estas tensiones que se visibilizaron, por ejemplo, en la guerra, en el conflicto que actualmente existe en Yemen, esas posiciones empezaron a relajarse y la aparición de China como un mediador empieza a cambiar un poquito la ecuación de quién representa qué intereses en Medio Oriente y permite abrir un signo de pregunta respecto de si esto significa que Arabia Saudita va a salirse de la esfera de influencia norteamericana o si va a permitirse, en relación a este tema, tener una mayor autonomía que le permita descomprimir una situación de conflicto que perjudicaba tanto a Arabia Saudita como a Irán. Entonces, hay que destacar esta presencia de China en el plano internacional, que ya no es solamente, digamos, un factor de competencia económica, sino que intenta posicionarse como un actor con una perspectiva de las relaciones internacionales basada en el diálogo, en el consenso, en encontrar puntos de interés común, pero que además de declamarlo, lo puede producir concretamente, metiéndose un poquito en un área que tradicionalmente era de influencia de Estados Unidos. Así que creo que en este mundo en guerra, en este punto de conflicto, la posición de China, que siempre ha sido en los foros internacionales a favor del diálogo, que lo haya podido concretar nada más y nada menos que en una zona como Medio Oriente, es un elemento para llamar la atención y sobre los cuales se afianza una línea política de buscar la paz en el mundo, donde las posiciones, por ejemplo, de nuestro país, de Argentina, de Brasil, también van en ese sentido, así que nada, una señal para tener en cuenta sobre el rol creciente que está teniendo China, ya no solo en lo económico, sino también en lo político. Y hablando de conflictos, vamos a repasar un poco lo que está ocurriendo entre Argentina y Ecuador, ¿no? Con la expulsión del embajador argentino justamente en Ecuador. ¿Querés que repasemos un poco cómo fue la secuencia de estos días? Sí, una secuencia, digamos, sorprendente, quizás algunos ya tienen la noticia, otros no, es la ruptura, básicamente, de relaciones, o por lo menos la expulsión tanto del embajador argentino en Ecuador y de la representación ecuatoriana en Argentina como respuesta de la Argentina a esta situación. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿De dónde viene esta situación? Bueno, hay que recordar que en la embajada argentina en Ecuador estaba alojada en condición de asilo político quien fuera una ministra del gobierno de Rafael Correa, María Duarte. Ella estaba en la embajada de Ecuador producto de
la persecución política que había llevado adelante el gobierno de Lenín Moreno contra varios de los dirigentes de lo que había sido el gobierno de Rafael Correa, empezando por el propio Rafael Correa, que se encuentra exiliado fuera de Ecuador. Quienes quedaron en el país fueron objeto de una severa persecución judicial y política. Recordemos el caso, por ejemplo, de quien fuera el vicepresidente de Lenín Moreno, Jorge Glass, estuvo preso, estuvo en vilo, estuvo a riesgo de la muerte. Virgilio Hernández, quien fuera asambleísta, también fue preso. La propia Paola Pavón, gobernadora de Pichincha, estuvo 70 días presa. Y el caso de María Duarte logró un salvoconducto para irse del país, pero las autoridades policiales le impidieron salir, entonces se refugió en la embajada argentina. Lo que sucedió en los últimos días fue que el embajador argentino, sin saberlo, María Duarte logró salir de la embajada, esquivar los controles policiales de la policía de Ecuador y subirse a un avión con destino a Venezuela, donde fue recibida por el gobierno de Maduro. El gobierno de Ecuador reaccionó acusando a la embajada argentina de haber tenido complicidad con esta situación y de esta manera obliga al embajador argentino a retirarse del país. La Argentina le responde con la misma medida respecto de la representación ecuatoriana en la Argentina. Lo que hay que decir es que María Duarte contaba con el asilo político concedido por parte de la Argentina y que en esta situación de debilidad, como venimos conversando, del gobierno de Lasso, que perdió las elecciones, que está sometido a un juicio político que no se sabe qué tanto va a avanzar, pero que es un indicador de su debilidad política, este es un elemento más que marca las enormes dificultades por las que atraviesa el gobierno de Lasso, y es un gesto más de debilidad y de reacción desesperada del gobierno de Lasso que una situación que pueda generar algún cambio en la condición de la propia María Duarte, que ya está a salvo en Venezuela. Y María Duarte está ya en Venezuela y también tuvo, ¿no?, una reunión con el embajador argentino en Venezuela. Fue recibida por Oscar Laborde, el embajador argentino en Venezuela, donde, ella dentro de Venezuela ya, digamos, puede gozar de la libertad que le corresponde, ya que dentro de ese país soberano no tiene injerencia la persecución política que sobre ella pesaba del Poder Judicial de Ecuador y del gobierno de Lasso. Así que hay que ver cómo sigue la novela, por un lado de la propia Duarte, y por otro lado cómo avanza ahora la relación resentida bilateral entre Ecuador y Argentina. Yo insisto, no hay una razón estructural para que la relación se resienta, independientemente de las diferencias ideológicas de un gobierno a otro, y la situación de la propia María Duarte no es responsabilidad de la embajada argentina, que solo lo que hacía era alojar a una persona en condición de asilo político, que luego logró llegar a Venezuela por sus propios medios. Fede, y uno de los temas claves, me parece, de esta semana, acá lo podemos también hablar con Sergio Chousa, es la quiebra del Silicon Valley Bank, ¿no? Sí, sacude, digamos, ahí nuestro experto Sergio Chousa nos puede dar más elementos de análisis, pero desde el punto de vista político es un fuerte sacudón la quiebra de Silicon Valley. Era un banco que básicamente lo que hacía era financiar los proyectos de empresas que estaban comenzando en materia tecnológica, lo que se denomina startups, digamos, ¿no?, que es como empresas que están comenzando. Lo que hacía este banco era financiar ese tipo de emprendimiento, lo que se manifestó una especie de corrida bancaria donde el banco no pudo dar respuesta a la situación de sus ahorristas y quienes tenían las inversiones en el banco. Esto generó la intervención del gobierno norteamericano para tratar de controlar un poquito la situación. La posibilidad es que esto se extienda a otras entidades crediticias y bancarias, el Signature Bank, en el día de ayer también se hablaba de las dificultades del Credit Suisse. Por lo que podemos ver hasta ahora es una noticia en desarrollo, digamos, se lo intenta comparar con la crisis del 2008, etcétera, no sería equiparable en su magnitud y en su desarrollo, pero claramente las consecuencias económicas se extienden por las distintas bolsas del mundo, y las consecuencias políticas nos muestran a el Estado norteamericano asistiendo en el rescate de los bancos, que básicamente eran bancos orientados, como yo decía, a la especulación financiera por un lado, y por el otro lado el financiamiento
financiamiento de empresas tecnológicas que cíclicamente también se van rompiendo esas burbujas de valorización que son propias de la dinámica del capitalismo contemporáneo. Fede, si te parece, la seguimos la semana que viene. La semana que viene, si Dios quiere, nos vemos en el piso de Cuánto Cuento. Federico Montero, en Cuánto Cuento.